Hola compañeros, sean todos bienvenidos a este video. Yo les voy a hablar sobre algunos aspectos estructurales de los puentes. Uno de ellos es el empuje hidrostático. El empuje hidrostático nos ayuda a calcular la fuerza que ejerce el agua hacia a un objeto que está en contacto en ella, como es una pared, un tubo o cualquier otra cosa que está en contacto o sumergido dentro del agua. Pues el empuje hidrostático, más que nada, un ejemplo de ello es como acaba de mencionar en una pared, el cual se muestra en la imagen. Está sometido sumergido bajo agua, que es H la altura a la cual está sumergida este elemento. Este empuje es lineal, ya que sus fuerzas actúan en dirección a la pared. Toda la fuerza resultante que actúa sobre ella es el empuje hidrostático. Como podemos ver, aquí está su fórmula para calcular esta fuerza, que es la presión del agua y el área en contacto, el cual está sometido. También podemos notar que este empuje hidrostático tiene mucha relación con lo que es el empuje de tierras, que anteriormente mencionó mi compañero. Ahora sí, la fuerza de resultante, que es F, es el volumen del prisma de presión. Podemos notar también que nosotros necesitamos lo que es la base de el ancho de la pared para calcular este tipo de empujes. El empuje hidrostático se debe de tener en consideración lo siguiente: se considera la acción del empuje hidrostático suponiendo saturado el relleno en el diseño de los elementos estructurales que tienen relleno. Esto, como anteriormente mencioné, tiene mucha relación con lo que es el empuje de tierras. Es por eso que se analiza más que nada si el relleno está saturado o no. Existen dos tipos de cargas: las cargas que son permanentes o muertas, las que mencionó anteriormente mi compañero, y las cargas variables, que voy a mencionar. Por ejemplo, las cargas variables tienen una duración considerable durante la vida de las estructuras, con una frecuencia de concurrencia. Esto ya que pues varían, como su nombre lo indica, de acuerdo a dónde se encuentre construida esta estructura. También varían de acuerdo al tipo de automóviles que pasen, ¿no? Y el tipo de situaciones que se presenten en esta estructura. Estas cargas variables tienen tres aspectos que vamos a hablar, que es la carga viva, el impacto y la fuerza centrífuga. En las cargas vivas, los cuerpos son más que nada los cuerpos en movimiento o que pueden ser desplazados. Estos son los automóviles, los coches, los tractores, los motociclistas, los biciclistas, etcétera, ¿no? Estos tipos ahora sí, de cuerpos, existían una variación muy amplia, por lo que no se podrían calcular así a simple vista, sino tendrían que ser ahora sí. Existían una diferencia para el cálculo de estos. Es por eso que Astron decide establecer parámetros fijos, los cuales son camiones estándar y calidez de carga. Por ejemplo, acá podemos ver los camiones estándar H que se encuentran en esta figura. Por ejemplo, en el tipo H15-44 tiene un peso delantero de 6.000, el trasero es de 24.000 y la distancia entre el eje es de 14. El tipo H20.44, el peso delantero es de 8.000, el trasero es de 32.000 y también la distancia es la misma. Para el ancho del carril que se encuentra acá, se basa más que nada en lo que es el camión, ¿no? Las distancias o las dimensiones que tienen este tipo de
camiones. Para camiones estándar HS, en los pesos de cada eje se encuentra, por ejemplo, para el tipo H15-44, el delantero es de 6.000, el intermedio es de 24.000, el trasero es de 24.000 igual. Para el tipo H20-44, el delantero es de 8.000, el intermedio de 32.000 y el trasero de 32.000. Las distancias entre cada eje, de acuerdo a sus dimensiones. En este aspecto, por ejemplo, acá W es el peso combinado con los primeros dos ejes, el cual es el mismo que para el correspondiente al camión R. V es las especificaciones de la variación a los 14 pies, a 30 pies, inclusive es el espacio a utilizar es aquel que se produce en los esfuerzos máximos. El ancho del carril de acuerdo a las dimensiones del automóvil. Para las banquetas en cargas son más que nada para los pisos, los largueros y los apoyos son de 415 kilogramos sobre metro cuadrado. Esto más que nada también se basa con lo que son las dimensiones, por ejemplo para claros de 0 metros a 7.62 metros de longitud tienen un peso de 415 kilogramos sobre metro cuadrado. Para los claros de 7.62 metros a 30.48 metros de longitud tienen un peso de 293 kilogramos sobre metro cuadrado, y para los claros mayores de 30.48 metros de longitud pues tenemos que calcularlo de acuerdo a esta fórmula. Tenemos que tener lo que es la longitud de la carga de la banqueta en metros y lo que es el ancho de la banqueta. Para los puentes para peatones se proyecta una carga viva de 400 kilogramos sobre metro cuadrado. Para las cargas vivas laterales en guarniciones se proyecta para que se resista una fuerza lateral no menor de 744 kilogramos sobre metro, ya que pues este tipo de guarniciones este tipo de elementos, como nosotros sabemos, se encuentran al lado de lo que es las banquetas. También es por eso que tienen contacto en algunos casos con lo que son los automóviles, y pues sostienen algunas veces lo que son las banquetas. Entonces tienen que tener una fuerza lateral un poco mayor para aguantar este tipo de fuerzas. Para las cargas vivas sobre parapetos, peatones, como son los peatones, las bicicletas y los vehículos, eso de acuerdo a lugares donde se encuentre esta estructura, y pues es muy variable, ¿no? Para las cargas vivas, como antes mencionaron, son los automóviles y los camiones, entonces para este tipo de cargas, pues más que nada se ven aspectos, y se hicieron, se propusieron dos modelos. La ESCT se encargó de proponerlos, ya que ella es la que analizó, como anteriormente vimos, por ejemplo, ellos aquí en México teníamos el modelo que se trabajaba, que igual que en Estados Unidos teníamos el mismo modelo, pero ella hizo una investigación y se dio cuenta de que ahora sí para las ¿cómo se llama? Los mismos camiones no son los que transitan acá que allá, puesto que allá sus momentos flexionantes y los momentos flexionantes y las cargas cortantes son mucho inferiores allá que acá. Es por ello que crea estos dos modelos, como es el modelo IMT 66.5 y el modelo IMT 20.5. Esto pues se creó para que resistieran o tuviera una mayor seguridad. Tendría mayor seguridad este tipo de diseños. Entonces pues se hizo estos dos modelos,
Por ejemplo, para los modelos IMT 66.5, esto se aplica para los tipos de carreteras que son ET, A, B y C. Estos son más que nada para los que son autopistas. Aquí ahora sí los carros más pesados los más pesados que transitan son los camiones T3-S3 y T3-S2-R4. Estos son los más pesados, pues por eso que se basaron en ellos para este modelo. Para el modelo IMT 20.5 se aplican para carreteras de tipo D, que son pues carreteras de terracería. Pues por ello que los carros más pesados que transitan son S3. A continuación les voy a hablar sobre el modelo IMT 66.5. Por ejemplo, para este modelo se basa en 3 cargas. La primera carga se basa en 3 cargas que están aquí, la primera, la segunda y la tercera, una carga distribuida que es W, y por ejemplo la primera carga y la segunda se encuentran a una distancia de 5 metros, la segunda y la tercera a una distancia de 9 metros. Este modelo se hizo con claros iguales o mayores a 30 metros. Aquí se puede ver ahora sí, en la siguiente figura se puede apreciar mejor este tipo de modelo. Por ejemplo, para la primera carga tiene una fuerza de 49 kilonewtons. Para la segunda es de 235 kilonewtons, para la tercera es de 368 kilonewtons, una carga distribuida W. La distancia a la que se encuentra la primera y la segunda también es de 5 y por ejemplo de la segunda a la tercera es de 9. Para claros iguales o mayores de 90 metros, W es igual a 10 kilonewtons sobre metro, y para claros entre 30 y 90 metros, W es igual a 10 por L menos 30 entre 60 kilonewtons sobre metro. Los elementos mecánicos máximos de los modelos IMT 66.5 es el que se encuentra en este gráfico. Podemos ver los momentos por cargas concentradas, cómo se comportan ahora sí, de un claro de 60 metros, y para los momentos totales, inclusive incluyen cargas uniformes. También ahora sí, de acuerdo a estos gráficos, pues se basó, ¿no? Y se dio cuenta de que existen momentos más, ahora sí hay momentos flexionantes mayores aquí que en el anterior modelo que tenían. Para modelos de cargas vivas vehiculares para el análisis longitudinal, modelo IMT en 66.5, pues se podría decir aquí se aprecian lo que son 2 cargas, la primera, la segunda y la tercera carga. Hay a diferentes distancias, por ejemplo la primera y la segunda. En la segunda carga se dividen en 2 y la tercera en 3, como podemos ver. Estos son para claros menores de 30 metros. Aquí podemos apreciarlos mucho mejor. La primera carga es de 49 kilonewtons, como anteriormente mencionamos. Esta como se divide en dos cargas, entonces ahora sí cada carga equivale a 118 kilonewtons. Y la tercera, como se divide en 3, cada carga es de 123 kilonewtons. Tienen una carga distribuida igual a 0 y las distancias son las mismas que mencioné anteriormente. Y esto se hizo un modelo, ahora sí, un gráfico del modelo para que se apreciara mejor la fuerza cortante y de cada, ahora sí, para este modelo. Por ejemplo, las fuerzas cortantes por cargas concentradas y las fuerzas cortantes totales, inclusive para cargas uniformes.
Para los modelos de cargas vivas vehiculares para el análisis longitudinal, modelo IMT 20.5 son, como podemos ver, aquí es la carga 4 y la carga 5. En la carga 5 está dividida en dos. Tiene una carga distribuida para los modelos de cargas vivas vehiculares para el análisis longitudinal de puentes y estructuras similares con un claro menor de 15 metros. Tiene un claro menor de 15 metros. Aquí podemos apreciarla mejor. La primera carga es de 25 kilonewtons, tienen una carga distribuida. La segunda carga se divide en dos, es por eso que cada carga equivale a 88 kilonewtons. Aquí también tenemos el gráfico de, ahora sí, para los momentos flexionantes máximos, el momento total, inclusive la carga uniforme. Vemos la comportación en un claro de 60 metros. Para los claros mayores o iguales de 15 metros, tenemos también un peso, una carga de 25 kilonewtons y otra carga de 176 kilonewtons con una distancia de 6 metros. También una carga distribuida de 8.8 kilonewtons sobre metro, que es igual a 0.9 toneladas sobre metro. Aquí también podemos ver lo que es el gráfico de la fuerza cortante, que pues más que nada se basó para crear este modelo. En los modelos de cargas vivas vehiculares para el análisis transversal o tridimensional, estos modelos comprenden las cargas concentradas aplicadas sobre la superficie de rodamiento, cuyas magnitudes y distribuciones se implantan según se trate de estructuras sujetas a tránsito pesado o ligero. Esto más que nada se basa en lo que son las cargas concentradas sobre la superficie de rodamiento. Por ejemplo, para los modelos de las cargas vehiculares de IMT 66.5 para el análisis transversal o tridimensional de puentes y estructuras similares. Aquí podemos ver lo que en esta imagen, lo que es la distancia para cada hora sí del claro, que son los 3 metros. También podemos ver la distancia de entre cada llanta y podemos ver también ahora sí las fuerzas que se encuentran en este modelo. Para los modelos de las cargas vehiculares IMT 20.5 para el análisis transversal tridimensional de puentes y estructuras similares, vemos para este tipo de camión. Podemos también apreciar lo que son los factores de reducción en carriles múltiples. Esto se basa más que nada cuando llegan a punto máximo, se podría decir en los dos modelos. El número de carriles cargados cuando es 1, el factor de reducción por presencia múltiple es de 1. Cuando tiene ahora sí, el número de carriles cargados es 2, el factor de reducción presente múltiple es de 0.9. Este es el más común, el que es carril de 2. Y así sucesivamente. Para 3 es de 0.80, para 4 es de 0.70, para 5 es de 0.60, para 6 es de 6 o más de 0.55. El impacto en este aspecto es el incremento en porcentaje del peso del camión, del peso de un camión de entrar y transitar por la superestructura. Esto más que nada es cuando se encuentra, que tiene el contacto con lo que es la banda de rodamiento. Su fórmula es la que está a continuación, que es igual a 15.24 entre la longitud más 38. Se considera el efecto de impacto en la superestructura, las pilas, las zapatas o cimientos, los pilotes de acero y los concretos. Esto pues es como anteriormente lo digo, como están en contacto con la superestructura, es por eso que tienen que tener en consideración estos aspectos. La fuerza centrífuga se aplica a
83 metros sobre la superficie del camino medido sobre el eje del mismo. La velocidad del proyecto se determina en función de la elevación prevista en el camino. Los carriles de tránsito se cargan de acuerdo con lo establecido en el capítulo 6, distribución de la carga. Esto más que nada es variable de acuerdo al lugar en el que se encuentre, ya que por ejemplo hay lugares donde hay mayor ráfagas de viento, entonces ahora sí, para estas condiciones tenemos que tener diferentes aspectos, ¿no? O sea, debemos de considerar en dónde se encuentre pues más que nada esta estructura, en dónde vayamos a construir, porque pues no es lo mismo, por ejemplo, estar en Oaxaca que en Puebla. O sea, hay diferentes tipos de situaciones, ¿no? Diferentes tipos de situaciones en las cuales están en contacto con el elemento. Entonces debemos nosotros de considerar estos aspectos. Es por eso que varía de acuerdo al lugar en donde se presente. Por eso es muy variable, entonces debemos de tomar eso en cuenta. Se calcula mediante la siguiente fórmula, que por ejemplo pues la fuerza centrífuga es igual a 0.60079 por S, que es la velocidad del diseño al cuadrado, R, que es el radio de curvatura en metros. Las cargas eventuales, estos tipos de cargas pues tenemos que tenerlas muy presentes, ¿no? No es, o sea, no es como si nosotros prediciéramos que va a pasar, o sea, no, nosotros las tenemos que tomar en cuenta porque pues pueden que sí pasen o pueden que no, o sea, no tenemos como tal unos datos exactos, no, mañana va a ocurrir este fenómeno, no, ya va a ocurrir, ¿no? O sea, las tenemos que tener muy en cuenta, ya que puede que ocurran. Entonces, por ejemplo, este tipo de cargas pues son el viento, el sismo, los frenajes, la fricción, la variación de temperatura. Un ejemplo de ello y que no se tomó en cuenta es el puente en Dakota, ¿no? Que aquí existe ahora sí unas ráfagas de viento muy fuertes. Es por eso que el puente a la hora de construirse no se tomó en cuenta, y ahora este puente pues se mueve, ¿no? Con estas ráfagas de viento pues muchas veces se llega a mover. Es por eso que pues no es muy transitado, o sea, como que peligra, ¿no? Porque pues sí se siente el movimiento. También, por ejemplo, de los sismos, nosotros nos encontramos en un territorio donde ocurren estos fenómenos muy frecuentemente. Entonces nosotros tenemos que tener en consideración estos fenómenos, ¿no? Porque pues nosotros también debemos de tomar en cuenta las vidas que están corriendo, o bueno, que están en aquel lugar, entonces que pueden llegar a ocasionar, ¿no? Que si es que se llega a desplomar, o sea, no tenemos que tener en cuenta estas situaciones. Entonces, también, por ejemplo, la sosacafición de una de las pilas en un puente en Boyada, Colombia. También, pues no se llevó a cabo pues un análisis meticuloso, entonces por eso no se ocurre este fenómeno, ¿no? Otros fenómenos pues son la supresión, la contracción por fraguado, el acortamiento de los arcos, el flujo de plástico, el asentamiento diferencial, el olaje. También esto debemos de tomar en cuenta, ¿no? Puesto que pues sí se pueden llegar a ver estos fenómenos y pueden ocasionar una falla en la estructura. La combinación de cargas. Las combinaciones de cargas para diseño son el conjunto de cargas permanentes, variables y eventuales, determinadas conforme a lo indicado en las normas. Por ejemplo, para las cargas y acciones se encuentran en la norma N.PRY
N.car.6.01.003. Para lo que es el viento se encuentra en la norma N.PRY.6.001.004. Para lo que es los sismos se encuentra en la norma N.P.RY.CAR.6.01.005 y se agrupan dependiendo de la probabilidad de su ocurrencia simultánea en cada elemento de la estructura. Esto es por ello que se llevan a cabo este tipo de normas y se tienen que tomar en cuenta. Existen dos tipos de método: el método de diseño por esfuerzo de trabajo y el método de factor de carga. La combinación de la carga pues es muy importante, ¿no? Porque existen varias combinaciones. Muchas veces nosotros tenemos que considerar qué tipo de combinaciones ahora sí llevar a cabo, porque no podemos nosotros o sea, no nos encontramos en las mismas situaciones unas que otras. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, en determinado estado o en determinado sitio, se llevan a cabo fenómenos, tanto, por ejemplo, cargas eventuales o X cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues no tenemos que tener las mismas combinaciones en ciertos lugares, sino de acuerdo al lugar en donde se vaya a llevar a cabo la obra, ya que pues existen diferentes fenómenos en cada lugar, ¿no? Y aquí hay algunas combinaciones, las cuales pues por ejemplo en el grupo 1 se encuentra una combinación de carga de la carga muerta más la carga viva más el empuje de la tierra. En la carga 2 es la carga muerta más el empuje de la tierra más el viento sobre la estructura. En el grupo 3 es todo el grupo 1 más el 30% del viento sobre la estructura más, el viento sobre la carga viva. En el grupo 4 todo el grupo 1 más la fricción. En el grupo 5 está todo el grupo 1 más la fricción más el frenaje más el 30% de lo que es el viento sobre la estructura más el viento sobre la carga viva. Como podemos ver, o sea, hay diferentes tipos de eventos, ¿no? En diferentes situaciones. Es por eso que nosotros como ingenieros tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos para poder hacer una combinación de cargas correctas. El esfuerzo permitible para cada grupo, por ejemplo en el grupo 1 su porcentaje es el 100%, para el grupo 2 su porcentaje es de 125%, también para el grupo 3 y el grupo 4, y ya el grupo 5 tiene un porcentaje de 114%. Para las fórmulas y dimensiones existen dos secciones, la sección transversal y la sección longitudinal. En la sección transversal, pues es que más que nada es la sección del cajón. Debido al proceso constructivo, la carga muerta produce esfuerzos de compresión en la parte inferior de la sección. Y pues algunas dimensiones del espesor son las siguientes. Por ejemplo, para claros menores de 3 metros tienen un espesor de 18 centímetros, para claros entre 3 metros y 4.5 tienen un espesor de 20 centímetros. Para un claros de 4.50 a 7.50 tienen un espesor de 25 centímetros. Para la sección transversal tienen que tener una distribución transversal de las cargas. También se debe de considerar que la sección como un marco rígido en el análisis para determinar momentos transversales por carga vivas en las losas superiores e inferiores en las almas de la sección transversal. Esto más que nada se lleva a cabo en lo que ya es el diseño de la estructura. En la sección longitudinal también tenemos para la superestructura del peralte constante, es de la siguiente manera:
se lleva a cabo la siguiente fórmula para sacar el peralte de la estructura. Para los peraltes de Alcatel se llevan a cabo estas dos fórmulas para sacar estos datos. Esto más que nada, como anteriormente lo mencioné, es para lo que es el cálculo ya de lo que es el peralte. Los momentos flexionantes en piezas de puentes. Para la distribución de la carga de ruedas en las piezas del puente. Esto es, por ejemplo, cuando es en concreto, se lleva a cabo la siguiente fórmula para lo que es la rejilla de acero con un espesor menor de 10 centímetros, para la rejilla de acero con un espesor mayor de 10 centímetros, para la placa de acero corrugado de 5 centímetros con un espesor mínimo. Si ese PC resulta mayor que el denominador, la carga sobre la pieza del puente será la reacción de la carga por rueda, considerando que el piso entre las piezas del puente actúan como una viga simple. La SP es la separación entre la pieza del puente medida entre el centro del alma. Para la distribución de la carga para losas de concreto, es la siguiente, es para esta losa, tiene uno o más tramos del puente de la losa simple apoyada sobre los estribos o pilotes, que como anteriormente lo mencioné, para esta losa hay 2 estribos y una pila. Para las losas continuas, extendiéndose sobre 3 o más apoyos, pero sin que éste forme una sola sección. Con estos pueden ser de espesor uniforme o variable, y estos últimos casos la variación del espesor puede ser lineal. A mi compañero les va a hablar sobre las partes de un puente.